Septiembre será el marco del inicio del fin. Estas fueron las palabras de Jesús a un hombre que, después de estar clínicamente muerto, regresó con un mensaje urgente. Si crees que aún hay tiempo, es hora de replantear esa idea. Antes de esta experiencia transformadora, ¿cómo era la relación de Joseph con Dios? ¿Alguna vez has imaginado pasar por una experiencia transformadora como esta? Mi nombre es Joseph Carter, tengo 39 años, y el 22 de junio de 2025, mi vida cambió completamente. En una mañana que parecía común, un accidente inesperado me dejó clínicamente muerto durante 9 minutos. Esos 9 minutos se convirtieron en un encuentro directo con Jesús, una experiencia que jamás podría haber previsto. Él me reveló algo tan grave y aterrador que, hasta hoy, mis manos tiemblan al recordarlo. Lo que compartió sobre el futuro no es solo una advertencia, es un impacto que puede transformar radicalmente la manera en que percibes el tiempo en el que estamos viviendo. No soy pastor, ni líder de iglesia. En realidad, mi trayectoria siempre ha estado marcada por los laboratorios, donde la ciencia se convirtió en mi verdadera pasión. Desde pequeño, fui ese niño curioso que no dudaba en desarmar aparatos, impulsado por el deseo de entender cómo funcionaba todo. Mi búsqueda incesante de respuestas se manifestaba en fórmulas, números y experimentos, guiándome por un camino repleto de descubrimientos. Crecí en una familia humilde, donde mi padre era mecánico y mi madre enseñaba ciencias en la escuela de la ciudad. La fe estaba presente en nuestro hogar, pero no ocupaba el lugar central en nuestras vidas. Para mí, lo que realmente importaba era el conocimiento, aquello que podía ser medido, comprobado y replicado. Recorrí un camino firme y decidido. Ingresé a la Facultad de Física, seguí hacia el doctorado, y a lo largo de esta trayectoria, me especialicé en investigaciones orientadas hacia la energía experimental. Gané respeto en mi entorno, vi mi nombre estampado en artículos y participé en conferencias, sintiendo orgullo por tener respuestas a las preguntas que me movían. A los 27 años me casé con Evelyn, quien siempre ha sido mi puerto seguro, mi equilibrio en medio de tantos descubrimientos. Tuvimos 2 hijos, Lucas y Emma, que son mi mayor alegría. Amaba profundamente a mi familia y mi trabajo. Sin embargo, si alguien me preguntaba sobre espiritualidad, solía responder que creía en Dios de una manera distante, casi filosófica, como si estuviera discutiendo una teoría aún no comprobada. Con el paso del tiempo, un vacío comenzó a instalarse dentro de mí. Tenía todo para sentirme pleno: logros académicos, una familia increíble y estabilidad financiera. Sin embargo, en el fondo, había una sensación persistente de que algo esencial faltaba, como una pieza que no encajaba en el rompecabezas de mi vida. No podía encontrar palabras para explicar lo que sentía. Era como si contemplara el universo, admirando su orden perfecto, pero al mismo tiempo, me daba cuenta de que estaba ignorando al autor detrás de toda esa maravilla. En los últimos meses, ese desconforto solo crecía dentro de mí. En silencio, comencé a clamar, incluso sin una fe sólida, pidiendo a Dios que, si Él realmente existía, me mostrara algo verdadero. Fue en ese escenario que llegó aquella mañana de lunes que a primera vista parecía absolutamente normal. Desperté alrededor de las 5:30 de la mañana, con el sol aún tímido en el horizonte. Puse agua a hervir y mientras esperaba, me senté a la mesa de mi oficina en casa, listo para organizar algunas notas de investigación. Ese era mi ritual diario: el silencio acogedor, la taza humeante a mi lado y el cuaderno abierto, repleto de garabatos que solo yo podía descifrar. Sin embargo, esa mañana, algo inesperado estaba a punto de suceder. Mientras escribía, una extraña presión comenzó a manifestarse en el aire. Era difícil ponerlo en palabras, pero parecía que toda la sala había cambiado de densidad, como si el ambiente estuviera cargado de una energía a punto de explotar. Era la misma sensación que se siente momentos antes de un rayo, ese breve instante que precede el desgarrar del cielo. De repente, una presencia invadió mi oficina, tan intensa que todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Era una sensación al mismo tiempo familiar y abrumadora, como si el propio arte hubiera cobrado vida y se hubiera vuelto consciente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo,
Un dolor intenso atravesó mi pecho. Mal tuve tiempo de comprender la gravedad de la situación. Era un infarto fulminante. No hubo aviso. No hubo síntomas anteriores. En un momento, estaba concentrado en tomar notas, y en el instante siguiente, mi cuerpo se desplomó al lado de la mesa. Mi visión se oscureció y mi corazón simplemente se detuvo. Lo último que pasó por mi mente fue una súplica desesperada. Jesús, si ha llegado mi hora, por favor, cuida de mi familia. Poco después, todo se apagó. Sin embargo, lo que vino a continuación no fue la ausencia, sino una conciencia intensa, de una manera que jamás podría imaginar. Ya no estaba en mi oficina, ya no estaba atrapado en mi cuerpo. Era como si hubiera despertado en un lugar que trascendía la propia realidad. Delante de mí estaba la presencia que antes solo sentía, pero que ahora se volvía visible, real e irresistible. Jesús estaba allí, pero no era la imagen calma y suave que conocía de pinturas y vitrales. Él era majestuoso, irradiando santidad y autoridad de tal manera que mis piernas cedieron y caí de rodillas, sin pensar. Sus ojos reflejaban un amor indescriptible, pero también una tristeza tan profunda que me rompió por dentro. Entonces, Él habló. Solo escuchar mi nombre en su voz llevaba un peso eterno. Logré murmurar, Señor, y, en ese instante, comprendí verdaderamente lo que esa palabra significaba. Antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, Él pronunció una frase que quedó grabada en mí como fuego. Septiembre marcará el comienzo del fin. Las palabras me golpearon como un impacto, y traté de procesar lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera preguntar, Él repitió con aún más énfasis, el comienzo del fin. En ese momento, el escenario a nuestro alrededor cambió. Me vi en una inmensa llanura, bajo un cielo que oscurecía de forma casi palpable. No era solo la ausencia de luz. Aquella oscuridad tenía peso, sustancia, maldad. Sabía que estaba ante la manifestación visible de la oscuridad espiritual. Desde dentro de ella, comenzaron a surgir figuras sombrías que se erguían como naciones. Pero no eran países como los que conocemos en el mapa. Eran entidades espirituales, representando poderes, ideologías y sistemas que se levantaban contra el reino de Dios. Podía sentir el odio que tenían por todo lo que era sagrado. Sus fuerzas se alineaban, discutiendo y colisionando, como ejércitos a punto de lanzarse a una guerra sin precedentes. Vi armas siendo preparadas, no solo ejércitos humanos, sino fuerzas espirituales posicionándose para el enfrentamiento final entre la luz y las tinieblas. Entonces, ante mis ojos, comenzó el horror. Ráfagas cortaban el cielo como estrellas fugaces, pero no eran estrellas. Eran misiles, armas de destrucción disparadas por manos humanas. Ciudades enteras desaparecían en destellos deslumbrantes, regiones eran consumidas por llamas incontrolables. Y no eran solo armas nucleares. Vi tecnologías que nunca había visto antes, cosas que parecían manipular las propias leyes de la física, como si la humanidad hubiera descubierto secretos que no debía y los estuviera utilizando para su propia ruina. En medio de ese caos, algo llamó mi atención. Esparcidas entre las ruinas y el fuego, había personas arrodilladas en oración. Brillaban con una luz que la oscuridad no podía apagar. No estaban en búnkeres ni escondidas. Estaban en el centro del caos, pero protegidas por algo invisible, más real que cualquier blindaje. Sus rostros estaban serenos, como si el terror a su alrededor no pudiera tocarlas, y cuanto más densa se volvía la oscuridad, más fuerte era su luz. Jesús señaló a esos hombres y mujeres y dijo, con una mezcla de dolor y orgullo, «Estos son los que van a soportar. Ellos conocen mi voz, se han preparado, no solo almacenando comida, sino preparando el corazón. Han acumulado tesoros en el cielo, no solo en los depósitos de la tierra». Me di cuenta claramente de la diferencia. No eran cristianos solo de nombre, sino personas que habían construido sus vidas en una relación verdadera con Jesús, y no en rutinas religiosas. Entonces, Jesús volvió su mirada hacia la multitud en pánico. Vi a personas corriendo desesperadas, con miedo estampado en el rostro. No eran monstruos, eran personas comunes, muchos de los cuales recordaban los rostros que veía en las iglesias,
en los bancos todos los domingos, pero estaban completamente despreparados. Y Jesús habló, con un dolor que atravesó mi alma. Muchos que dicen ser míos no están listos. Se aferran a la comodidad, no a mí. Confiaron en las riquezas, en la seguridad, en los logros. Transformaron las bendiciones en ídolos y olvidaron al donante. Vi a esos hombres y mujeres tratando de aferrarse a las mismas cosas que siempre les habían dado seguridad. Dinero, estatus, influencia, gobiernos. Pero todo eso se desmoronaba como un castillo de arena en medio de la tormenta. Jesús miró bien en mis ojos y dijo, septiembre será una línea divisoria. Quien realmente me sigue será reconocido, y aquellos que solo jugaron a la religión serán expuestos. El tiempo del cristianismo cómodo está llegando a su fin. Temblaba ante él, pero reuní valor para preguntar lo que ardía en mi corazón. Dentro de mí, Señor, ¿qué quiso decir con el comienzo del fin? La respuesta heló mi alma. No será todo de una vez, Jesús. Pero en septiembre comenzará el temblor. Verás gobiernos temblando mientras sus estructuras se derrumban. Verás economías fallando cuando el pueblo se dé cuenta de que el dinero no puede salvarlos. Verás a la propia creación retorciéndose, con tormentas y catástrofes sin precedentes. Y verás corazones endureciéndose, pues el miedo sustituirá al amor en los hombres. Mientras él hablaba, yo veía cada escena ante mis ojos. Vi gobiernos desmoronándose, no por guerras externas, sino por el colapso interno. Sistemas en los que las personas confiaban ciegamente, se revelaron frágiles como castillos de arena. Vi los mercados desplomándose, no solo por manipulación financiera, sino porque, en el fondo, papeles y números digitales no significaban nada ante la lucha por la supervivencia. Personas que pasaron la vida acumulando riquezas descubrieron que no se come dinero, ni se construye refugio con acciones en la bolsa. Las tormentas que Jesús mencionaba no eran fenómenos comunes. Parecían juicios con inteligencia propia. Huracanes formándose de la nada, destruyendo regiones enteras con furias jamás registradas. Terremotos surgiendo en lugares que nunca habían sentido siquiera un temblor. Incendios propagándose como si fueran alimentados por manos invisibles. Pero lo que más dolió fue ver los corazones endureciéndose, las familias desmoronándose por la desconfianza y el miedo. Vecinos que antes vivían en paz convirtiéndose en enemigos cuando la comida y el agua se volvían escasas. El amor, ese mismo que Jesús dijo que se enfriaría en los últimos días, se evaporaba ante mis ojos. Jesús explicó, estos son solo los primeros signos. No es aún el juicio final, sino los dolores de parto que anuncian lo que está por venir. Estoy llamando a mi iglesia a despertar del sueño espiritual y a prepararse. Con la voz entrecortada pregunté, pero Señor, ¿cómo nos preparamos para algo tan grande? Él respondió con simplicidad, pero con un peso eterno. De la misma manera que Noé se preparó para el diluvio, creyendo en mi palabra y actuando antes de la tormenta. La preparación que pido no es, en primer lugar, física, aunque la sabiduría también implique eso. La preparación que quiero es espiritual. Entonces Él me mostró. Vi creyentes intercambiando horas de distracción por horas en oración. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Familias enteras estudiando la palabra juntas, en lugar de que cada uno se aísle en sus propios mundos. Vi iglesias que no estaban preocupadas por los números o la fama, sino por la formación de discípulos genuinos y con una voz firme, cargada de verdad absoluta. Jesús dijo, diga a mi pueblo que septiembre no es solo otro mes, es una señal del cielo. El tiempo de preparación está terminando y el tiempo de prueba está comenzando. Observen las señales. Cuando vean a gobernantes tomando decisiones que desafían la lógica, cuando vean sistemas económicos fallando, a pesar de todas las previsiones, cuando vean a la naturaleza temblando como nunca, sepan que el temblor ha comenzado. Antes de continuar, solo una petición. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Pero entonces, su voz cambió, volviéndose suave, como la de un padre que consuela a un hijo asustado. No tengan miedo. Los que caminan conmigo no tienen nada que temer. Los guardaré incluso en medio de la tormenta. Yo soy su refugio,
la fuerza presente en la angustia. Mientras él decía esto, sentí que me estaban tirando de vuelta. Mi cuerpo estaba extendido en el suelo de la oficina y la conciencia del mundo físico comenzaba a alcanzarme. Pero, antes de que la visión desapareciera por completo, Jesús me dio una última orden. Diles que examinen sus corazones mientras aún hay tiempo. Diles que dejen de jugar a la iglesia y comiencen a ser la iglesia. Diles que volveré pronto. Y cuando regrese, Jesús dijo, con una voz que resonaba como un trueno y ternura al mismo tiempo: separaré el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, los preparados de los despreparados. En ese instante, desperté ahogándome en el suelo de mi oficina. A mi alrededor, los paramédicos se movían frenéticamente, tratando de estabilizar mi cuerpo. Mi esposa, Evelyn, estaba arrodillada a mi lado, sosteniendo mi mano como si nunca fuera a soltarla. Las lágrimas corrían por su rostro mientras repetía mi nombre entre sollozos. Jefe, estuviste muerto durante 9 minutos. Tu corazón se detuvo por completo. Uno de los paramédicos comentó que ya estaban a punto de rendirse cuando, de repente, mi corazón volvió a latir, y las primeras palabras que salieron de mi boca fueron claras, sin dudar. Tuve que volver. Jesús me mostró lo que va a suceder en septiembre. Necesitamos prepararnos. En el hospital, los médicos no sabían cómo reaccionar. El cardiólogo, Dr. Méndez, revisaba mis exámenes sin creer lo que veía. Movía la cabeza y decía: Señor Carter, esto no tiene sentido. Clínicamente, usted no debería estar aquí. Su corazón se detuvo durante 9 minutos enteros. En casos así, es común que ocurran daños neurológicos severos. Sin embargo, usted presenta todas las funciones intactas. Esto es inédito, pero yo sabía que no se trataba de ciencia o medicina. Fue un milagro. Dios me trajo de vuelta por un propósito: entregar el mensaje que recibí. Los días que siguieron fueron difíciles, no por la recuperación física, que avanzaba rápidamente, sino por el peso espiritual que cargaba. ¿Cómo podría contarle a alguien que todo en lo que confiamos como sociedad está a punto de ser sacudido? ¿Cómo avisar a una iglesia que se ha acostumbrado a la comodidad de que esa comodidad va a terminar? Decidí comenzar por mi propia familia. En el primer domingo después del infarto, en lugar de ir a la iglesia, senté a Evelyn y a mis 2 hijos en la sala de casa y compartí todo lo que había visto. Lucas, mi hijo mayor, me miró asustado y preguntó: ¿Está diciendo que el mundo se va a acabar en septiembre? No acabar, respondí con calma, pero va a cambiar radicalmente. Jesús llamó a esto el comienzo del fin, el inicio del gran sacudón que revelará quién realmente camina con Él y quién solo sigue rituales. Evelyn, siempre firme y sensible a la voz de Dios, fue directa: si esto realmente vino del Señor, necesitamos preparar nuestro corazón y nuestro hogar ahora. Y así lo hicimos. Esa semana marcó un cambio en nuestras vidas. Comenzamos a dedicar 2 horas cada noche a la oración y al estudio bíblico, sustituyendo la televisión por momentos de reflexión. También empezamos a almacenar suministros básicos, como comida y agua, pero nuestro enfoque principal era lo espiritual: ayuno, oración intensa y memorización de las Escrituras. Así que comenzamos a compartir nuestro testimonio con algunas familias de la iglesia, animándolas a buscar a Dios sobre su propia preparación. Las reacciones fueron variadas. Algunos se sintieron profundamente conmovidos y cambiaron sus hábitos de inmediato, mientras que otros se rieron, diciendo que mi experiencia era solo una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro. Cuando hablé con el pastor principal, me escuchó con respeto, pero fue cauteloso. Joseph, creo que Dios habló contigo, pero tengo miedo de causar pánico en la iglesia. Respiré hondo y respondí: Pastor, Jesús no me dio este mensaje para que lo guardara en silencio. Él me mandó alertar a su pueblo sobre septiembre. Si alguien se asusta, tal vez sea porque necesita enfrentar la verdad de que no está preparado. Después de reflexionar, Él acordó darme espacio para testificar en un culto de miércoles. Al subir al púlpito, temblaba, no de miedo, sino de responsabilidad. Aquellos hermanos me conocían desde hacía años, pero sabía que necesitaba transmitir el mensaje exactamente como lo recibí. Compartí todo: el infarto, la experiencia fuera del cuerpo, la visión del mundo sumergiéndose en tinieblas,
la advertencia sobre septiembre y la clara división entre los que estarían listos y los que serían sorprendidos. Reforcé las 3 señales que Jesús destacó: gobiernos inestables, colapso económico y desastres naturales cada vez más intensos. La reacción fue inmediata. Alrededor de 1/3 de la iglesia cayó en arrepentimiento, convencidos de que necesitaban entregarse de verdad a Cristo. Otro tercio escuchó educadamente, pero trató el mensaje como una curiosidad, sin moverse. El resto reaccionó con hostilidad. «Está traumatizado, delirando después del ataque al corazón», murmuró uno de los miembros más antiguos. «Esto es terrorismo espiritual, sin base bíblica». Pero incluso en medio de las críticas, algo comenzó a moverse. En 2 semanas, nuestro grupo de oración del miércoles pasó de 12 a más de 60 personas. Creyentes que nunca se habían preocupado por ayunar comenzaron a buscar a Dios con intensidad, y el testimonio no se limitó a nuestra comunidad. Pronto otras iglesias se enteraron, y algunos pastores me llamaron para compartir. Otros, sin embargo, alertaban a sus congregaciones para que no cayeran en este tipo de alarma. Después del testimonio en mi iglesia, comencé a viajar. Siempre que se abría una puerta, revelando el mensaje que Jesús me confió, las reacciones eran polarizadas. Algunos oyentes eran profundamente tocados, transformando radicalmente sus vidas espirituales. Otros, sin embargo, me etiquetaban como un fanático religioso, como si todo no fuera más que un delirio. Pero, a medida que julio y agosto avanzaban, apenas unas semanas después de mi muerte clínica, los signos comenzaron a manifestarse con una precisión aterradora, exactamente como Jesús me había mostrado. La primera señal fue la inestabilidad de los gobiernos. A principios de agosto, 3 líderes mundiales tomaron decisiones que desafiaban toda la lógica política y cualquier análisis de los expertos. Acuerdos comerciales que llevaron años en negociarse fueron abruptamente cancelados, y alianzas militares de décadas fueron disueltas sin explicaciones plausibles. Era como si una fuerza invisible, más allá de la comprensión humana, estuviera influyendo en aquellos que detentaban el poder. La segunda señal fue el colapso económico. El 10 de agosto, las bolsas de valores alrededor del mundo registraron la peor caída diaria de la historia. No había un evento específico que justificara aquello. Parecía que de repente, los inversores habían perdido la confianza en todo el sistema financiero global. Bancos que antes eran considerados demasiado grandes para quebrar, comenzaron a mostrar signos de inestabilidad. La tercera señal fueron las tormentas sin precedentes. Las inundaciones devastadoras que afectaron a Texas en julio rompieron todos los récords meteorológicos. Lo que debería haber sido solo una lluvia intensa se transformó en una inundación que engulló ciudades enteras en menos de 12 horas, algo nunca visto antes. El agua avanzaba con una furia inexplicable, como si obedeciera a una orden invisible. Más que los desastres físicos, lo que más me impactó fue la división espiritual que se manifestaba ante mis ojos. Iglesias que parecían unidas desde hace años comenzaron a dividirse. Algunos miembros respondieron al llamado para una vida de consagración y preparación, mientras que otros resistieron, aferrándose a la comodidad de la rutina. Familias enteras que asistían al mismo templo durante décadas, ahora se encontraban en lados opuestos. La pregunta que resonaba era: ¿estamos realmente preparados para la vuelta de Jesús o solo estamos jugando a la iglesia? Esa división no era entre denominaciones, sino en el corazón de las propias congregaciones, incluso dentro de los hogares. Era una separación clara entre aquellos que conocen su voz y los que solo conocen sobre él. Un mes después de mi testimonio, recibí una carta que confirmó todo. Era de una mujer llamada Patricia, de una iglesia vecina. Ella escribió: «Hermano Yesef, después de escuchar sobre su experiencia, me di cuenta de que, durante más de 20 años, fui cristiana solo de nombre. Iba a la iglesia, cantaba himnos, hacía las oraciones, pero nunca entregué de verdad mi corazón a Jesús. El aviso sobre septiembre me hizo mirar hacia mi alma y descubrí que no estaba lista. Esta vez, entregué mi vida a Cristo de verdad y ahora siento la paz que tú describiste, incluso viendo el mundo desmoronarse a mi alrededor». Esa carta me recordó por qué Jesús me trajo de vuelta. No fue para causar miedo o pánico,
sino para despertar a su pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, a medida que septiembre se acerca, veo cada señal intensificándose, gobiernos temblando, economías desmoronándose, la naturaleza enfurecida y corazones volviéndose cada vez más fríos. Lo que Jesús me mostró no es un futuro distante, está sucediendo ahora. Pero, al mismo tiempo, me doy cuenta de algo maravilloso. Aquellos que tomaron el mensaje en serio están experimentando una paz sobrenatural, exactamente como Jesús prometió. No es la ausencia de la tormenta, sino la protección en medio de ella. No se trata de esconderse del caos, sino de mantenerse en pie, firmes en un Dios que no puede ser sacudido. La verdad es simple, el tiempo del cristianismo cómodo ha llegado a su fin. Ahora, solo la fe genuina será capaz de enfrentar lo que está por venir. Recuerdo la poderosa imagen de personas arrodilladas, irradiando luz incluso en medio de la oscuridad. Estaban protegidas por la presencia de Dios, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Este es el verdadero retrato de la preparación espiritual. Mi nombre es E.S.F. Carter. El 22 de junio de 2025, experimenté la muerte durante 9 minutos. Durante ese tiempo, Jesús me reveló que septiembre sería el marco del inicio del fin. Todo lo que Él me mostró se está concretando, exactamente como Él lo predijo. El temblor ya ha comenzado, y ahora la gran cuestión no es si esto va a suceder, sino si tú estás preparado. Preparado no solo con suministros, como comida y agua, aunque eso tiene su valor, sino preparado en el corazón, preparado en su relación con Jesús, listo para mantenerse firme cuando todo a su alrededor se desmorone. La tormenta ya ha llegado, pero el Dios que controla la tormenta también está presente. Aquellos que realmente lo conocen no tienen nada que temer. ¡Qué testimonio poderoso y urgente! La Biblia nos alerta en Hebreos, capítulo 12, versículo 26, que una vez más Dios sacudirá no solo la tierra, sino también el cielo. Y es exactamente eso lo que estamos presenciando. Un temblor que se inicia en nuestro interior y reverbera por todo el mundo. Agradecemos inmensamente, GSF, por brindarnos esta experiencia tan profunda y transformadora. A ti que has acompañado hasta el final, que las palabras de Jesús resuenen en tu corazón. El tiempo de jugar con la fe ha llegado a su fin. Ahora es el momento de vivir de manera auténtica y preparada. Que las bendiciones del Altísimo estén sobre tu vida, tu hogar y tu camino. Hasta el próximo video.